Buenos días a todas las personas que nos acompañan y que nos verán por diferido. Damos inicio a esta propuesta y aval que nos ha dado la UNESCO de esta mesa internacional de la Red Latinoamericana de Filosofía Medieval, sección Argentina, esta actividad en adhesión al Día Mundial de la Lógica 2021. Esta mesa lleva por título La lógica medieval en mirada actual. Con esta actividad, desde la sección argentina de la Red Latinoamericana de Filosofía Medieval y con su auspicio, nos sumamos a la celebración del Día Mundial de la Lógica, con una mesa en que nos proponemos ingresar en la temática de la lógica cultivada en el medioevo, tanto en una visión general como en un caso particular de su novedad vinculada a la problemática actual de la disciplina en su aspecto reflexivo y docente. Los participantes seremos tres: la doctora Celina Lertora Mendoza, coordinadora general de la Red Latinoamericana de Filosofía Medieval. Buenos días, doctora Celina. Buenos días. El doctor José María Gil, que ya pasó a leer sus currículums, que es profesor, es un invitado especial en esta mesa, doctor en filosofía por la Universidad Nacional de La Plata, investigador independiente de CONICET y profesor titular regular en la Universidad Nacional de Mar del Plata. Gracias a diversas becas internacionales ha trabajado y estudiado en Estados Unidos, Inglaterra, México, Italia y China. Ha ejercido la docencia en todos los niveles educativos y ha publicado numerosos y variados trabajos de filosofía de la ciencia, lingüística y educación. La doctora Celina Lertora Mendoza es doctora en filosofía por las Universidades Católicas de la Universidad Católica de Argentina y Complutense de Madrid, investigadora del CONICET, profesora de doctorado en la Universidad Nacional del Sur. Ha publicado 20 libros de temática medieval y numerosos artículos y capítulos de libros. Es miembro de varias instituciones filosóficas y, como hemos dicho, coordinadora general de la Red Latinoamericana de Filosofía Medieval. Por su trabajo con manuscritos escolásticos colombianos, recibió el premio ICETEX a la excelencia científica del gobierno de Colombia. Yo, Susana Beatriz Violante, soy coordinadora por Argentina de la Red Latinoamericana de Filosofía Medieval, doctora en filosofía por la Universidad de Barcelona, profesora titular regular de Filosofía Medieval en la Universidad de Mar del Plata, directora del grupo de investigación DICA-STIM, y bueno, para no ser muy extensa, también soy miembro de varias instituciones, he dado clases, conferencias en varias universidades extranjeras y de Argentina. También he publicado 3 libros y una gran cantidad de artículos en revistas especializadas de Argentina y del exterior. Les damos la bienvenida a esta mesa que iniciaremos con la doctora Celina Lertora Mendoza, que nos va a hablar sobre lógica medieval, senderos que se bifurcan. Muchísimas gracias por su amable atención. Adelante, Celina. Gracias. Es un gusto estar aquí en esta mesa, la primera de la red para celebrar el Día Internacional de la Lógica, así como el año pasado logramos celebrar el Día Internacional de la Filosofía. Son acontecimientos que nos dan una oportunidad para encarar algunos temas que a veces se nos pasan un poco desapercibidos en la tarea diaria.
yo justamente quiero referirme ahora a mi visión actual de lo que es la lógica medieval y justificar, espero, en el trayecto del texto, el título. Para no pasarme del tiempo y ser lo más estricta posible en lo que quiero decir, lo voy a leer. A mediados del siglo XVIII, Kant pensaba que la lógica era la disciplina que menos se había desarrollado y decía que desde Aristóteles prácticamente no había cambiado. Es fácil constatar que no estaba acertado. Más aún, en su propia época era fácil mostrar su error solo con mencionar el Novum Organum, cuyos antecedentes bastante más remotos el propio Francis Bacon se había ocupado de señalar. Y cualquiera que tuviera algún conocimiento de la historia académica sabía que por los siglos XIV y XV la lógica ocamista, y no solo su puntual nominalismo, reinaba casi pacíficamente en las universidades europeas, siendo el andamiaje teórico de los desarrollos que apuntaban a la modernidad científica y que hoy conocemos como la ciencia de los ocamistas. Sin embargo, no podía desconocer esto. Entonces, es pertinente preguntar que si al decir que la lógica no había cambiado, se refería a algo distinto de lo que hoy entendemos por lógica y que, desde luego, es también un área difusa. Lo apunto aquí simplemente para señalar que una historia de la lógica es metodológicamente problemática si no se hace cargo de la pluralidad de significados que convierten al término en algo muy cercano a la ambigüedad y a la equivocidad. Pero ¿qué quería decir o qué pensaba Kant cuando la declaraba inconmovible? Si bien no podemos preguntarle, podemos colegir una posible respuesta observando qué lógica había estudiado. En su tiempo, la lógica, primera de las materias del programa estándar de la Facultad de Artes, se componía de un mix formado por la antigua lógica parva, que seguía los libros del órgano, y la lógica mayor, un mix a su vez disputativo que tomaba cuestiones de teoría del conocimiento, de teoría del lenguaje, de metodología y hasta de metafísica. Y esta lógica mayor había alcanzado un desarrollo voluminoso, aun cuando no fuera precisamente del interés teórico de Kant. En cambio, la lógica parva, nuestra lógica formal, es verdad que no había evolucionado. Apenas se había ampliado un poco con la explicación de ciertos tópicos como los cuadrados de oposiciones, la inclusión de las modalidades aléticas, el análisis de los silogismos compuestos. En fin, desarrollos menores que no invalidaban en la mente de Kant su tajante afirmación, pues realmente en lo estructural y esencial nada se había innovado. Pero Kant pensaba entonces en la lógica de la segunda escolástica, un sendero algo bifurcado de la lógica de los primeros escolásticos que comenzó a formarse en la segunda mitad del siglo XIII, es decir, justamente cuando el corpus total aristotélico se convirtió en el modelo de enseñanza científica, es decir, de la filosofía. Esta lógica tenía, sin embargo, algunas peculiaridades. No todos los libros del órgano gozaban de un tratamiento igualitario. En realidad, la historia era secular, puesto que desde Boecio se había intentado cuando él había intentado traducir la filosofía griega en términos romanos o latinos. A él no le alcanzó la vida, pero la tarea siguió, aunque lentamente. Los primeros analíticos ya se conocían en la época carolingia y se usaban. La división, uno de los modos de adquisición de la ciencia según Aristóteles en Analítica Priora, era muy trajinada, casi más que la definitio, aun cuando la supusiera. Juan Scott Oriúgena hizo de este método la clave conceptual de su perificción e inauguró además el modelo de tratamiento bimembre del sic et non que el propio Tomás de Aquino usó, vaya paradoja, para comentar en forma de divisiones bimembres el arduo texto de los Analítica Posteriora, sin tomar en cuenta la enorme y decisiva diferencia que el propio texto comentado introducía en el pensamiento científico como requisito sintáctico para la adquisición de la ciencia, entendida como conocimiento universal y cierto por las causas. De modo que desde los inicios del Alto Medioevo, o incluso desde la tardo antigüedad, la lógica griega, lo que iba quedando de ella y lo que fue recuperado, configuró un sendero troncal con varias derivaciones que culminaron en el siglo XVIII y que Kant tenía a la vista. En esas bifurcaciones, sin embargo, es posible trazar
una línea continua referida a la lógica formal que era, estoy casi convencida, la que había trazado Kant en su mente cuando dijo lo que dijo. Pero también desde esos mismos tiempos fundacionales del medioevo en la tarde antigüedad, había otra línea bastante diferente, pero que tuvo diversas relaciones con la anterior. Caminos paralelos, encontronazos, superposiciones y hasta alguna que otra confusión. Una larga historia de la que solo voy a rescatar algunos hechos notables. El primero, que el medioevo inauguró su andamiaje académico copiando el sistema romano de las 7 artes liberales. El trivium y el quadrivium tenían en su base un concepto del saber bastante diferente del aristotélico y el resultado sistemático no es comparable ni compaginable. Yo diría más bien que son en sí dos modos teóricos inconmensurables. Intentar conmensurarlo fue un intento explícito y buscado de Boecio y el implícito y no siempre querido, pero resultado al fin de muchos otros. Las excitaciones, las complejidades y las inconsistencias de las múltiples clasificaciones de la ciencia del medioevo, acerca de las cuales algo he estudiado, no se refieren solo y tal vez ni siquiera principalmente a la necesidad de incluir a la ciencia divina. Es cierto que este cometido no podía sino estropear cualquier modelo antiguo, griego o romano, pero era, podríamos decir, un estropicio acotado y relativo a la cúspide, no a todo lo demás. En cambio, la mezcolanza de las ideas del aristotelismo, o si se quiere, de los restos del liceo reconocidos por los comentadores sirios que los árabes empezaban a estudiar y que tempranamente fueron conocidos en Occidente, fue una mezcolanza casi sublime, sobre todo por lo fragmentario. Nadie tenía el complejo del corpus aristotélico en forma total y captable en toda su especificidad. Sí, no hay problema. El tema es que hacia allá, nosotros al estar en Parque Patricias. Perdón, Entonces, ¿pueden silenciar el micrófono? ¿Me entendés? No. Por lo que tengo entendido. Entonces, las disciplinas entraban y salían de las clasificaciones como Juan por su casa, su vereda y su jardín, que claro, terminó borgianamente siendo el de los senderos bifurcados sin que el dueño lo advirtiera. Empezaremos por algunos de los galimatías conceptuales. Primero, la lógica para Aristóteles no era ciencia, sino instrumento de la ciencia, con lo cual quería decir que no tenía un objeto real propio, pero que, o material, diríamos en términos escolásticos, pero que en cuanto instrumento estaba en la esfera de la ciencia y no del arte, es decir, de la ciencia teórica, de la teoría. Los romanos tenían otra concepción del saber y por eso para ellos las artes eran el modelo cognitivo. Disciplinas, las 7, que se caracterizan no por estudiar lo real solo para conocerlo, ideal aristotélico, sino para realizar operaciones correctas y eficaces, sea en el ámbito de las disciplinas hermosinales o de las reales. No hay allí nada equivalente a la física o la metafísica. Y la astronomía se vinculaba a la matemática, la geometría y la aritmética y a la música, no a la física. No hay en la astronomía del quadrivium nada comparable y semejante a la concepción de Caelo et Mundo, es decir, una cosmología. Lo que hoy, en los 4 casos, son reglas para operar eficazmente en la realidad de las cosas contables, medibles, sonoras o cronológicas. Al final, esa era por entonces la finalidad clara de la astronomía. Pasemos a la dialéctica. La dialéctica, que solo con mucho esfuerzo mental y peligro de resultados ingratos podemos equiparar al órgano, como una de las artes emocionales de las 7 artes liberales, tuvo el resultado de que la lógica, equiparada a la dialéctica, fue primero, antes del ingreso de todo el órgano, considerada un arte. Y los medievales discutieron largamente, sobre todo cuando este sendero se conjugó con el otro, es decir, en el siglo XIII, si la lógica es ciencia o arte. Discusión tan larga como que llega al siglo XVIII y a la vez inútil. Y que se zanjó con una especie de aplicación anticipada del famoso principio carnapiano de la tolerancia. Bueno,
en ambas cosas, según cómo se la mire. Tanto esfuerzo para llegar a esto. Siguiendo el segundo punto, la lógica del trivium era estrictamente una dialéctica, es decir, un arte de discutir. De hecho, en uno de mis trabajos, un tanto irónicamente, la caractericé como el arte de discutir científicamente. En otros términos, esta concepción del saber era una concepción del saber discursivo como un argumentatio correcta, cuya corrección depende de que solo se apliquen ciertas reglas que no son las de Aristóteles, sino las reglas de la disputatio, porque la disputatio como modelo existió mucho antes de que los escolásticos la convirtieran en un modelo de procedimiento científico, entre comillas. La comprensión de la lógica como dialéctica, es decir, como arte de discutir correctamente siguiendo ciertas reglas, fue un camino ondulante que continuó desde entonces hasta el siglo XVIII, probablemente con una mirada negativa por parte de Kant. Y esto señala un traspié inevitable para el intento utópico de construir una sola lógica. No se puede conjugar el sistema formal aristotélico con la teoría de las obligaciones, que luego de un breve paréntesis de unos 50 años, a mediados del siglo XIII, volvió rampante a principios del siglo XIV a despecho de la estructura de la lógica formal tripartita y del nominalismo ocamista. La lógica medieval transita este sendero con varias bifurcaciones propias, además de los canales de conexión con el otro sendero. Uno de estos senderos es el que acabo de mencionar, es decir, la dialéctica como arte de la disputatio, cuya primera formación sistemática puede arrastrarse precisamente en el comienzo del camino escolástico, para algunos en el siglo IX, en el siglo IX, pero ciertamente ya en el XI. Las cuestiones que aunaban preguntas sobre la sacra pagina, forma primitiva de la cuestión, comenzaron a usar las reglas de la disputación, pero también aplicaron una forma elemental de la divisio aristotélica, al usar el utrum como introducción de la problemática. El utrum es una forma interrogativa que en sí misma gramaticalmente supone la alternativa, es decir, la lógica de la divisio aristotélica. El otro sendero de la dialéctica la vincula con la gramática, lo cual es comprensible y coherente con el sistema del trivium, aunque se diera de coces con el criterio aristotélico. Con todo, esta vinculación con el lenguaje no llevó, o por lo menos no en forma interesante para la historia de la lógica, a una relación con las categorías aristotélicas, es decir, con el sistema relacional de los conceptos universales. En cambio, llevó a una línea que por lo menos llega hasta Anselmo, que trabaja una especie de lógica dialéctica banda lettre, me refiero a la lógica dialéctica de la filosofía alemana del siglo XIX, al privilegiar el tratamiento significativo de la negación, como ya lo había dicho Scott Urigena, pero de forma, en este caso, más amplia y comprensiva. La negación dialéctica transformó el mundo de la gramática, permitiendo la idea de una gramática universal cuyas reglas en el uso de la negación no equivalen, aunque también pudieran ser compatibles, con las negaciones enunciativas de tipo aristotélico, es decir, los cuadrados de oposición. Al contrario, las negaciones dialécticas, y esto se ve muy claro en Anselmo, tienen unas consecuencias diferentes, pero ellas trascienden lo que he llamado la lógica formal aristotélica para incidir en una teoría más amplia de la argumentación. Es todo un tema que merecería un tratamiento especial que no puedo hacer aquí. Y la tercera relación de la dialéctica se vincula a la retórica, y por este lado tenemos otro espacio de confronte y también de confusión. Porque si nos atenemos a la historia académica, digamos, del siglo IX en adelante, en los monasterios, la retórica era el arte de discutir, no solo de convencer, aunque este fuera el resultado esperado. Y en un sentido raigal, esencial, y no como la tópica aristotélica, una especie de argumentación de segunda o aplicable necesariamente cuando no es posible una argumentación universal y apodíctica, digamos, por ejemplo, la moral. Pero no quiero entrar en este punto de la lógica para la moral. Los monjes usaron las reglas de la dialéctica, es decir, las reglas que hoy conocemos como obligaciones u obligaciones, obligaciones para el oponente, para el ponente, etc., en sus trabajos de retórica religiosa, se entiende, pero en definitiva la materia no hace una diferencia tan decisiva. De allí que, en definitiva,
Este mix de gramática, retórica y dialéctica transitó casi 1000 años en las salas académicas, conventuales, palatinas y universitarias. Es difícil evaluar los resultados. Con esto paso a la parte final de este raconto. Creo haber mostrado rápidamente que la lógica medieval no fue la lógica, sea que se entienda por ella la aristotélica o cualquier otro sistema, y ni siquiera una lógica, sino un conjunto de teorías, trabajos teóricos y prácticos, es decir, en definitiva, un mix de saberes y de prácticas. Algo muy alejado de nuestro ideal actual en cuanto a pulcritud metodológica, pero parcialmente similar en cuanto a que tanto entonces como ahora aceptamos la multiplicidad, aunque antes era implícita y sin decantar, y hoy nos preocupamos de indicar claramente qué sistema lógico estamos usando o proponemos. En esto nos parecemos más los contemporáneos, los del siglo XXI y los medievales. En el intermedio, una nueva edad media de la lógica. La lógica o las lógicas de la modernidad aparece como mucho más acotada, ya que solo contempla, llegando a Kant, el órgano y el novum organum, básicamente una diferencia de metodologías argumentativas, deductiva e inductiva. En cambio, los mix dieron lugar a muchas alternativas que aún hoy son interesantes, como he tenido ocasión de analizar en un antiguo trabajo, en que además de analizar la lógica como era, como una de las artes del trivium en el periodo greco-escolástico, señaló considerables préstamos en el periodo escolástico y más precisamente en autores que se interesaron por la técnica disputativa y las obligaciones como una ampliación de la teoría de las consecuencias, tema que había trabajado antes Pedro Hispano y Pedro Abelardo, hasta llegar al excelente trabajo sobre este tema de Occam, que quedó definitivamente incorporado a la lógica formal. Y desde luego, no podemos omitir que en ese mix se pudo desarrollar de modo amplio, completo e interesante el tratamiento del silogismo hipotético, antecedente de la elaboración epistémica de la hipótesis como primer paso del método científico en forma incipiente en Grosseteste y mucho más desarrollada en Buridan y Alberto de Sajonia. Finalicemos indicando 3 temas nuevos que conjugan la vieja dialéctica con novedades escolásticas. Las propiedades de los términos, con Pedro Hispano, Guillermo de Schiersburg, Alberto de Sajonia y Juan Buridan, entre otros. La teoría de las suposiciones, cuyo maestro indiscutido es el venerable Incaptor, y la teoría de la analogía, con Tomás de Aquino. En suma, la lógica de la modernidad aparece, curiosamente, como un cierto empobrecimiento de las variedades de la lógica tardo-antigua y alto-medieval, producida en los últimos tramos medievales y especialmente este empobrecimiento en la segunda escolástica. Tal vez, en definitiva, era eso lo que quería decir Kant. Gracias. Muchísimas gracias, Celina, por tu excelente exposición y voy a pasar entonces ahora a la mía, que está en relación directa con esta excelente introducción y que a mí me permite introducirme directamente en lo que sería la lógica abductiva en Guillermo de Occam. Muchísimas gracias, Celina. Bien, voy a ponerme el horario. Muchas gracias. Bien, yo he decidido hacer un comentario sobre la lógica abductiva en Guillermo de Occam, fundamentalmente siguiendo esta línea de la excelente exposición de Celina, porque generalmente se suele confundir este aspecto de la lógica con lo que sería una lógica deductiva, teniendo en cuenta, por ejemplo, en los comentarios, o sea, cómo se aplica en temas un poco más contemporáneos. Podríamos hablar de Conan Doyle y Sherlock Holmes, que solemos escuchar en comentarios de algunos especialistas como lógica deductiva, las deducciones excelentes que ha hecho, que se hacen en Sherlock Holmes, cuando eso obedece a una lógica abductiva. Entonces me interesa mostrar a veces los errores o no en que algunas personas caen. Un texto que es digno de ser revisado nuevamente es la explicación que también sobre esto da
por ejemplo, Humberto Eco en El nombre de la rosa, ¿no? Haciendo esa mixtura entre Guillermo de Baskerville, o sea, Guillermo de Ockham y el personaje de Los Sabuesos de Baskerville. Yo voy a basarme en un aspecto de Guillermo de Ockham, que es el texto de La Suma de Lógica. Sabemos que Ockham es un autor del siglo XIII-XIV, nace en 1284 y muere en 1348. ¿Qué es lo que dice Ockham en el parágrafo 1 de Suma de Lógica? Dice que todos los que estudian la lógica se proponen mostrar que los argumentos se componen de proposiciones y las proposiciones de términos. Y aquí lo que a mí me interesa introducir es cuál es esta relación entre palabras y cosas. Las palabras son términos, todas las palabras son términos. ¿Qué es lo que pasa con el término, con la palabra y con el signo? Ockham se basa en una lectura bastante profunda de Aristóteles en los textos lógicos, como por ejemplo el Perierméneidas o Categorías. En el comentario a estas obras de Aristóteles de Boecio y fundamentalmente en el diálogo de Magistro de Agustín de Hipona. A ellos los toma para sus explicaciones lógicas. Entonces vamos a tratar de comprender qué es esto, ¿no? Porque justamente va a hablar de una proposición y el lugar que ocupa el término en una proposición. ¿Qué entiende por término? Y para esto va a seguir a Boecio, que ha seguido a Aristóteles, y va a decir que la oración es triple, es escrita, hablada y concebida. ¿Y qué quiere decir esto? Teniendo ser este término solamente en el intelecto. Por eso podemos decir de Ockham que es un nominalista, siguiendo obviamente a estos pensadores. ¿Por qué es nominalista? Porque solamente ¿qué es lo que entiende por concepto? Concepto es algo que aparece en el intelecto, no es la cosa. Y no hay ninguna relación entre el concepto, la cosa hablada y la cosa escrita. Esta cuestión que solo tiene ser en el intelecto es el término. ¿Por qué? Porque lo escrito es una parte, dice Ockham, de la proposición transcrita en algún cuerpo, en un cuerpo material. Nosotros podríamos decir en un papel, en una pared, un graffiti, en un cuadro, una imagen. Y lo hablado es una parte de la proposición proferida por la boca, cuyo elemento es el oído, que es capaz de oír ese ruido emitido por la boca, esa vox. En relación con lo concebido sería una intención o pasión del alma que naturalmente significa o cosignifica algo. Es solo una parte de la proposición mental. La palabra no es la cosa. Se encarga muy bien en Suma de Lógica de decir Ockham. La palabra no es la cosa, no está en lugar de la cosa. Solamente la supone. Por eso habla de suponere. Y aquí lo toma, entre otros pensadores, del Tratado sobre la Trinidad de Agustín de Hipona. Porque agrega que ese elemento que está en la mente, ese acto de la mente que es el concepto, no tiene ningún idioma. No le pertenece ninguna lengua, es solamente un acto de la mente al que vamos a designar, al que le vamos a agregar un sonido.
Y ese sonido, está diciendo Ockham, es un sonido que lo pone a voluntad el ser humano, el sujeto. No es un sonido que le viene dado de antemano al concepto. Por eso es distinta la concepción de concepto que se utiliza cotidianamente, que tal vez tiene más que ver con el término que con esta aproximación al concepto que nos da Guillermo de Ockham. Por eso las palabras, las woques, son signos subordinados a los conceptos o intenciones del alma. ¿Por qué? Y aquí es lo que toma también de Agustín de Hipona. ¿Qué es un signo? Un signo es una palabra que se impone a voluntad para significar los conceptos del alma. El signo, en el caso de la vox, de lo hablado, es algo, decía ya Agustín y lo retoma Ockham, que trae a la mente algo distinto de sí. Porque el sonido vox no tiene ninguna relación con el concepto, con esta intención o pasión del alma. El concepto, dice Ockham, significa primaria y naturalmente algo, y secundariamente la palabra significa eso mismo. Si el concepto cambia, entonces la palabra cambia. En Aristóteles leemos que las palabras son señales de las pasiones que hay en el alma, y Boecio dice que las palabras significan conceptos. El término hablado o escrito significa por institución voluntaria, por lo tanto, puede, como decíamos antes, cambiar su significado a voluntad del concebido. El signo entonces es a partir del conocimiento habitual de lo mismo. Es muy interesante cómo Ockham hace muchísimo hincapié en hacernos ver la repetición. Que nosotros decimos conocer algo porque lo vemos repetido muchas veces. Elaboramos una relación que no es de por sí necesaria. Aquí está lo interesante en el pensamiento de Guillermo de Ockham. Entonces, él divide estos términos. Los términos tienen una significación solamente en la proposición. Fuera de la proposición, la vox no es nada, absolutamente nada. Por eso es una distinción de términos categoremáticos, que serían los que nosotros conocemos como connotativos, y sin categoremáticos, que serían lo que nosotros vamos a conocer posteriormente como no connotativos. ¿Cuáles son estos términos sin categoremáticos? Los verbos, los adverbios, las preposiciones, las conjunciones, las interjecciones. Estos términos, que son universales y que solo tienen su existencia en la vox, en la designación, no es anterior a ser aplicados a una vox. Por eso el profesor Uña Juárez de la Universidad Complutense ha escrito un artículo muy interesante mostrando cómo es Guillermo de Ockham quien de algún modo desbarata toda esta concepción sobre la idea que duró en muchos pensadores durante la Edad Media. Esa concepción platónica de la idea del anterrem, o sea, de la unión entre palabra y cosa, que no solo encontramos en Platón, sino también en Parménides, por ejemplo, Ockham se encarga de mostrar su inexactitud, de desarmarla completamente, porque el universal es un término de segunda intención, dice Guillermo de Ockham, esa intención singular que se predica de varios, y se predica no por sí, no por el concepto que lo conlleve el concepto, sino por los varios a los que hace alusión, y se llama universal,
y no es universal por la naturaleza de la cosa, sino por, como decíamos, esta imposición voluntaria. Por eso Guillermo de Ockham distingue en esta supositio, en este término, concepto impuesto a voluntad sobre estos conceptos o intenciones del alma, en tres supositios: la suppositio personalis, la suppositio simplex y la suppositio materialis. La suppositio personal, donde el término supone por su significado, por lo que significa en la proposición, sea una cosa fuera del alma, una palabra, una intención, una cuestión escrita o imaginable. La supositio simple, el término supone por una intención del alma, no por su significado. Y en la supositio material, supone significativamente, no supone significativamente, sino que supone por la palabra o por lo escrito. Por ejemplo, el hombre, la palabra hombre, es un nombre. Por eso es muy interesante recordar lo escrito por Agustín de Hipona en el de Magistro, cuando le pregunta a su hijo Adeodato: vos, que sos un hombre, ¿sos un hombre? Y Adeodato, muy inteligentemente, le responde: no, yo no soy la palabra hombre. O sea, no soy la suppositio materialis, sino la suppositio personalis. O sea, sí soy hombre en cuanto al significado que el término hombre posee. Estas tres supositios nos introducirían de algún modo en Ockham en lo que hoy llamamos, o hace ya unos cuantos años, llamamos metalenguaje, porque prioriza al sujeto, Guillermo de Ockham, prioriza al sujeto sobre la idea. El modo sígnico es el portador de inteligibilidad. Uña Juárez dice que Ockham abriría la vía cartesiana y la razón de la modernidad. Perdón, queda un minuto y voy a cortar acá para concluir este tema de la lógica abductiva y volvemos a ingresar